Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarte a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja
El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de este medio. Bueno, por la gracia del Señor estamos una vez más pues para dar lugar a lo que es la voluntad del Señor para con nosotros, que es transmitida a través de su palabra. En este caso, Dios nos la transmite a través de escuchar su palabra, aunque ello o aquella acción no es todo, porque debe estar acompañado el oír con la fe. Y creo que ustedes ya han estado escuchando un poco en los servicios anteriores, si lo han estado escuchando o viendo, sobre lo que es revelación, que no es simplemente escuchar, sino que también implica que eso que escucha le sea revelado, porque no es lo mismo escuchar y entender lo que se está escuchando. Entonces, en este caso, nuestro oír debe estar acompañado con la fe. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 4. Entonces, básicamente la voluntad de Dios nosotros la conocemos a través de escuchar o leer su palabra y complementada con lo que es la revelación, que es la parte principal y más fundamental, que debemos mezclar el oír o el leer, porque de esta manera es que nosotros vamos a conocer la voluntad del Señor, agradable y perfecta, para con nosotros, para con nuestras vidas, desde el punto de vista general y también específico, porque recuerden que cada uno de nosotros debemos estar haciendo exactamente lo que Dios quiere que estemos haciendo. ¿Y qué es eso? Bueno, hay cosas que tienen que ver específicamente para usted, que yo no puedo decirlo, porque eso le ha de ser revelado a usted a través de la revelación, y eso tiene que venir a través de esa intimidad que usted tiene para con Dios. Por supuesto, para tener esa intimidad con Dios que es 3 veces santo, debemos nosotros cumplir con ciertos requisitos que Él mismo establece, la manera correcta para llegarnos a Él. Primero y principal es la actitud. La actitud, nuestro buen deseo de verdad, de querer inquirir de Él o recibir de Él algo que es de beneficio para nuestras vidas en el punto de vista espiritual. Recuerden esto, siempre lo primero y principal, lo espiritual, lo natural es añadido, si usted y yo hacemos las cosas bien. Si esta es nuestra intención, alcanzar gracia y favor delante de sus ojos, entonces por supuesto nosotros tenemos que limpiarnos de toda inmundicia, de todo pecado que nos asedia, limpiar nuestras conciencias, arreglando lo que tenemos que arreglar, pidiéndole perdón a que tengamos que pedirle perdón, haciendo lo que debemos hacer para que nuestra conciencia esté libre y no tengamos reargüimiento o nos sintamos mal por haber hecho algo malo, porque esto simplemente impide que tengamos acceso a la presencia del Señor. Entonces, limpiándonos de toda mala conciencia, toda conciencia de pecado, conforme a como nos dice la Escritura, entonces nosotros podemos acercarnos a Él. En este caso, la limpieza requiere ciertas prácticas que tienen que ver exclusivamente con arreglar nuestras vidas. Entonces, con la actitud, el deseo y en la condición correcta, entonces de seguro nosotros vamos a alcanzar gracia y favor delante de sus ojos. Si simplemente hay algo que impide, usted no lo sabe, el Señor se lo va a mostrar, porque usted sinceramente tiene la actitud para acercarse a Él, y entonces como Él está interesado en que usted se acerque aún más que usted, entonces le va a decir o le va a mostrar lo que le impide aún, y entonces usted lo arregla y luego puede acercarse más aún. Entonces, en este caso, cuando usted se allega a Él, como dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sabemos que fe es revelación, es la manera como Dios nos comunica su voluntad. Entonces nos dice cómo alcanzarlo, es necesario, dice que los que se alleguen a Dios crean que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Debe haber un acercamiento según los términos que nosotros conocemos. Tenemos que acercarnos de la manera correcta, principalmente en actitud y en condición, porque estamos acercándonos a un Dios santo. Y luego, si nos acercamos de esta manera, de seguro vamos a recibir de Dios lo que necesitamos para nuestras vidas.
Pero esto es algo que no se hace solamente una vez, esto es algo que se debe practicar todo el tiempo. En este caso, Dios siempre quiere tener esa comunión con nosotros día tras día. O sea, que esto no es algo que vamos a practicar una vez y cuando el Señor nos revele ya más nunca lo vamos a practicar. No, por supuesto, esto es algo continuo. Por supuesto, debe haber ese deseo en nuestros corazones. Si Cristo verdaderamente mora en nuestros corazones, va a haber ese instinto, ese deseo, ese amor, que es el vínculo perfecto, para nosotros acercarnos a Dios. Es como nuestros padres. Nosotros no queremos vivir alejados de nuestros padres. Si los amamos, entonces vamos a procurar tener ese contacto con ellos y así por el estilo. En este caso es mucho más íntimo, porque en este caso Dios tiene que lidiar o guiarnos cada día en cada paso que damos, para que nosotros sepamos lo que debemos hacer, porque nosotros no sabemos lo que nos conviene, Él sí. Entonces, a todo esto, como dice la Escritura, el justo vivirá por fe. Entonces, si es algo de lo cual depende de nuestras vidas, entonces es algo constante. Es como usted se alimenta no solamente un día y después ya no come más. No, simplemente esto es algo constante, como el respirar. Lo necesitamos para vivir, necesitamos de Dios en nuestras vidas para vivir una vida, digamos, una vida verdadera, lo que es verdaderamente vivir, porque en realidad lo que nosotros tenemos en lo natural es una vida de pecado y esto es pasajero y esto no sirve realmente. Por eso nosotros debemos buscar esa verdadera vida que Dios nos ofrece, que es vivir eternamente con Él. Entonces, en este caso, esa vida con Dios requiere cada día perseverancia y, como les digo, completamente enfocados siempre, porque las cosas del mundo atraen mucho. Y si en una de esas que miramos hacia los lados, hacia las cosas del mundo, en ese momento perdemos la concentración y olvidamos lo que tenemos más importante y debemos tener siempre enfrente de nosotros, que es Dios, el reino de Dios y su justicia. Porque lo demás va a ser pasajero, lo demás es pasajero, no va a ser, es pasajero. Entonces, en este caso, si usted pierde la concentración por causa de estar mirando las cosas terrenales, entonces luego para enfocarse va a costar. Entonces, en este caso, mantener ese enfoque requiere de una dedicación constante, oración constante, todos los días una oración sincera, no mecánica, una búsqueda constante, leyendo, buscando al Señor en donde quiera que estemos, no solamente en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la universidad, donde quiera que estemos, que sea una constante oración en nuestra mente, en nuestro meditar, porque esto va a hacer que nosotros nos mantengamos concentrados en lo que es más importante, porque recuerden que el mundo y sus concupiscencias pasan, pero no debemos subestimar la fuerza que ellas ejercen sobre nosotros. Por un momento somos embobados y pensamos que eso es mejor que lo por venir y simplemente no es así. Entonces de repente somos engañados por el mismo enemigo y vamos tras esas cosas terrenales que no es de nuestro beneficio, o quizás no, o lo más probable es que nos haga perder de mira lo más importante. Entonces en este caso es como tienes que estar despierto, pero debes estar consciente que te va a dar sueño. Entonces estás así como queriendo dormir. O sea, ese sueño, esa cosa, ese ambiente de sueño está afectando, está ejerciendo una influencia sobre ti, pero tú tienes que estar despierto, porque la cosa es que vas a recibir el beneficio si estás despierto. Si estás despierto, entonces de momento o en un momento dado va a llegar lo que tú estás esperando. Entonces, así es en el Señor. O sea, las cosas del mundo intentan adormecernos y como que perder la conciencia de lo que verdaderamente importa, pero entonces debemos mantenernos despiertos y para eso hay que pelear cada día. Hay que practicar todos los días lo que es la santidad.
Precisamente es primero una actitud, pero esa actitud debe ir acompañada de la práctica, porque la práctica es lo que nos va a mantener en santidad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, en este caso es algo que debemos, simplemente si lo decidimos en nuestro corazón, entonces nosotros lo vamos a practicar, no al revés. Entonces, en este caso, las obras son la manifestación de que en verdad le creemos a Dios. Entonces, si nos mantenemos allí, hacemos un gran esfuerzo por mantenernos despiertos, de momento, y ciertamente estamos viviendo en ese tiempo, en que en uno de estos momentos el Señor vendrá por lo que le están esperando, por lo que están despiertos y no dejaron que la influencia del mundo los adormeciera. Entonces, esto es algo que definitivamente tenemos que estar o tenerlo presente, pero es algo que debemos forzarnos todos los días. No es que esto va a ser que simplemente no tengamos que hacer ningún esfuerzo, que simplemente va a haber una unción sobre nosotros y vamos a, sin ningún esfuerzo, estar concentrados en Dios. No, esto es algo que hay que pelear porque el enemigo no está de brazos cruzados. Él siempre está trabajando, haciendo lo que él se supone que debe hacer, que es perturbar a los hijos de Dios. Ahora, los hijos de Dios deben hacer lo que se supone que deben estar haciendo, siempre tener el escudo de la fe en alto, estar pendiente para resistir cualquier dardo que el enemigo quiera, digamos, con lo cual él quiera dañarnos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quisiera que ustedes abrieran sus Biblias en Mateo capítulo 16, si las tienen allí o si no lo anotan. Mateo capítulo 16, versículo 13, vamos a leerlo el versículo 13 en adelante hasta el versículo 19. Bueno que siempre tengan la Biblia presente, es bueno leer la Escritura, bienaventurados los que leen, los que oyen la palabra de esta profecía. Dice Mateo capítulo 16, versículo 13, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Inclinemos nuestro rostro para orar un momento. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tus bondades y misericordias, Señor, por tu amor, Padre Celestial, que siempre vemos proyectado en nuestras vidas de alguna u otra manera, y aun aunque no seamos conscientes de ello, tú estás allí, Señor, amándonos de la manera en que tú siempre lo haces, Señor, siempre procurando nuestro bien, aunque a veces eso implica causarnos un dolor temporal para un bienestar mayor. Porque sabemos, Padre Celestial, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, Señor, sino que esto es una lucha espiritual contra potestades espirituales, Padre Celestial. Por lo tanto, hay cosas que influencian nuestras vidas que no vemos y a veces no discernimos, Señor. Pero es tu gracia, Señor, con nosotros para librarnos del mal, Señor, y apartarnos del camino equivocado, Señor, para hacerlo recto delante de tus ojos, Señor, porque allí es donde está la vida, Señor.
en la obediencia a tu palabra, en hacer tu voluntad, hacer lo recto, Padre Celestial. Allí debe estar nuestra delicia, Señor, porque si hay algo bueno, hay algo agradable, Señor. Padre Celestial, eso debe ser delicioso para nosotros, Señor, agradable para nosotros, Padre Celestial, porque definitivamente nos hará bien, Señor. Estaremos verdaderamente satisfechos, Señor, porque estamos participando de aquello que es mejor, Señor, de aquello que es perfecto, duradero, que es eterno, Señor, que está relacionado y tiene que ver intrínsecamente con tu palabra, Señor, porque son tus promesas cumplidas para nuestras vidas, Señor, porque tú prometiste que no nos dejarías, no nos desampararías, Señor, sino que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Padre Celestial. Esa es tu divina gracia, Señor, para acompañarnos en cada día, Señor. Cuando a veces, Señor, nos distraemos, Señor, tú de alguna manera nos llamas la atención, Señor. Eso es amor, eso es divina gracia, Señor. Aun cuando nos cause dolor, Padre Celestial, ese es tu amor, esa es tu divina gracia, Señor. Porque, Padre Celestial, vemos, Señor, el fruto de aquello por lo cual en un momento tú nos afligiste, Señor. Vemos, Padre Celestial, que ahora nos permite ser de beneficio, no solamente para aquellos que nos rodean, sino para aquellos que nos escuchan y nos puedan ver, Señor. Ser un testimonio vivo, Señor, de aquello, Padre Celestial, que debe permanecer en el hombre, Señor. Padre Celestial, y eres tú aquello que debe permanecer en el hombre, Señor. Eres tú aquello o ese ser, Padre Celestial, que necesita el hombre, Padre Celestial, porque solo tú puedes darnos aquello que verdaderamente nos hace bien, Señor. Que no es un engaño, no es una ilusión lo que tú nos das, Señor. No es un deleite temporal, Señor, sino que es eterno, Señor. Padre Celestial, ¿cuánto te ha costado a ti, Señor, hacer que tu pueblo, Señor, Padre Celestial, retome el paso, Señor, te busque verdaderamente, Señor, porque el mundo, Señor, y su concupiscencia, Señor, pasan, pero a pesar de ello, a pesar de que sabemos ello, Padre Celestial, esa fuerza que influencia sobre nuestras vidas o ejerce sobre nuestras vidas, nos afecta cuando nosotros, Señor, no vivimos una vida consagrada, constante, Señor, en oración, en Padre Celestial, en la lectura, Señor, involucrándonos en aquellas cosas, Señor, que tienen que ver con el reino de Dios y su justicia, Señor. Sea tu gracia con nosotros, Señor. Siga tu lidiar con nosotros, Señor, porque necesitamos de ti. Necesitamos hacer las cosas bien, Señor. Necesitamos que tú nos indiques, Señor. Necesitamos que tú nos moldees, Señor. Necesitamos que seas tú, Padre Celestial, perfeccionando tu obra en nosotros, Señor, porque nosotros no sabemos lo que nos conviene ni cómo alcanzar ciertas cosas. Solamente ponemos nuestras peticiones a ti, Padre Celestial, y procuramos rendir nuestras vidas, Señor, para que seas tú, Señor, haciendo la obra en nosotros, efectuando ese cambio en nuestras vidas mediante la rendición de nuestras almas, Señor. Que sea tu lidiar con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, Señor. Padre Celestial, donde quiera que se encuentre cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que nos encontremos, sea tu presencia, propicia nuestras vidas, Señor, para inquietarnos, Señor, a buscar aquello, Señor, por lo cual fuimos llamados desde un principio, Señor, y aquellos, Señor, que no te han conocido, puedan conocerte hoy, Señor. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos, Señor. Sé tú hablando en nuestras vidas, Señor, rearguyendo nuestras almas, Señor, para nosotros, Señor, buscarte más, Señor, y hacerlo recto delante de tus ojos, Señor. Sé tú hablando y no yo, Señor, y que se haga tu voluntad y no en la nuestra, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Bueno, en esta hora quisiera continuar con ese tema principal que hemos
tomado desde hace algún tiempo, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Perdón, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Pero como subtítulo, ya sabes que un tema puede tomar varias, o se puede enfocar desde diferentes puntos de vista. Y de diferente ángulo se pueden considerar varios aspectos. Por ejemplo, en este momento yo estoy en un ángulo, en cierto ángulo que solamente ustedes pueden ver el frente de mí. Pero en este ángulo ustedes no pueden ver mi espalda. Entonces, para considerar todos los puntos de vista, a veces entonces debemos ubicarnos en diferentes puntos estratégicos. Y en este caso, por ejemplo, si ustedes estuvieran detrás de mí, pudieran ver mi espalda, pero no pueden ver el frente. Si ustedes están del lado de mí, entonces pueden ver el perfil, una parte de mí, como esta parte así, toda esta mitad así, ustedes pueden ver si están de este lado. Si están de este lado, pueden ver esta parte aquí así. Dependiendo de donde usted se ponga, entonces allí usted va a ver diferentes cosas. Por supuesto, usted me ve de frente y usted sabe quién soy yo. Yo soy el hermano Isaac. Ahora, si usted me ve de espalda, o sea, usted está detrás de mí, usted solamente ve mi espalda, pero sigo siendo su hermano Isaac. Si usted me ve de perfil, de un lado mío, entonces, aunque me vea de perfil, sigo siendo el hermano Isaac. Y así, o sea, sigo siendo el mismo, pero visto desde diferentes ángulos o puntos de vista. Entonces, un tema puede ser enfocado en diferentes puntos, depende de donde yo me pare. Entonces, en este caso a veces nos colocamos adelante, atrás y así, considerando todos los aspectos relacionados. Por eso es que de un tema se pueden sacar muchos subtemas, porque eso tiene que ver mucho con el punto de vista o el lugar estratégico donde yo me pare, para considerar ciertos aspectos, porque son necesarios. Por ejemplo, si yo quiero ver qué es lo que tengo acá atrás en la cabeza que me molesta, entonces alguien tiene que colocar, o sea, si lo que se quiere es ver, entonces le pediría a alguien, no sé, en este caso, que se pare detrás y vea qué es lo que tengo aquí. Entonces a veces es necesario por ciertas cosas. Entonces, en este caso es así. Entonces, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, el punto principal, el sujeto principal es una persona, vamos a decirlo así. Desde el punto de vista de persona, vamos a colocar lo que es una persona, y entonces nosotros como predicadores nos paramos de diferentes ángulos o puntos de vista estratégicos para ver diferentes facetas del mismo tema. Y es bueno esto porque todo esto es para nuestra edificación. Sabemos que las cosas que no conocemos son las cosas que Dios ha prometido revelarnos. Y esto no con fin de volvernos intelectuales, sino con el fin de perfeccionarnos. Entonces muchas de estas cosas que no conocemos son las cosas que nos ha de perfeccionar. Es decir, son las que nos van a ayudar a entender y ver las cosas que no están bien en nosotros y las cosas que deben mejorar, para así nosotros, digamos, crecer en el Señor y poder Dios usarnos de una mucho mejor. Porque en este caso, a veces Dios está limitado es por causa de nosotros, por causa de que nosotros tenemos ciertas limitaciones. Entonces, al Dios declarar cuál es nuestra limitación y nosotros quitamos esa limitación de medio, al rendir nuestras vidas y hacer que el Señor nos cambie y nos ayude a crecer, entonces Dios nos va a poder usar en más aspectos
Entonces llegará el punto en que Jesucristo mismo se manifestará a plenitud a través de nosotros, Jesucristo que está en nosotros, como el Espíritu Santo. Él se va a manifestar plenamente en nosotros a medida que nosotros vayamos creciendo en Él. Esa es la intención, ese es el fin, que la vida que está en nosotros se manifieste plenamente y a placer de Dios, o sea, a su voluntad, conforme a lo que Él quiere. A veces Dios está limitado con nosotros, pero esas limitaciones Dios las está quitando, porque no deben existir esas limitaciones, porque nosotros, que somos producto de ese grano que cayó en tierra, que es Jesucristo mismo, tenemos que ser semejantes a ese grano que cayó en tierra, que es Jesucristo. Entonces, todo esto es con ese fin. Y por supuesto, esto va a ser no solamente beneficios, el crecimiento espiritual no va a ser beneficios solamente para nuestras vidas, porque vamos a poder entender y comprender muchas cosas y vamos a poder tener acceso a muchas cosas, sino que sobre todo vamos a tener la oportunidad de ayudar mejor a otros y a quienes nos rodean. Y por supuesto, estaremos en condiciones y preparados para que el Señor venga por nosotros. Básicamente esto lo está trazando un poco, es el pueblo del Señor, y Dios ha tenido esa paciencia por causa de su pueblo, por causa de los escogidos. Y por eso hay un lidiar de Dios fuerte de esta manera. Entonces, en este caso, todo esto tiene que ver, y ojalá Dios pueda revelar esto en sus corazones, porque simplemente yo le estoy dando una explicación de lo que yo he recibido de parte de Dios, pero esa explicación no es revelación para usted, es simplemente algo que va a estimular la necesidad de revelación en su vida, y Dios es el que por su Espíritu va a revelar en su corazón lo que yo le estoy diciendo, y le va a dar entendimiento para que usted lo pueda captar. Bueno, entonces en este caso tomamos la escritura Mateo capítulo 16, leímos el versículo 13 al versículo 19. El subtema o el punto en el cual nos queremos parar en esta oportunidad es el fundamento de un hijo de Dios. El fundamento de un hijo de Dios. Ahora, ¿qué es un fundamento? Un fundamento es donde se apoya algo, por definición, y en donde se ejerce la mayor fuerza. Aquello que se apoya, por ejemplo, si yo coloco este lapicero, que esto no pesa mucho, pero aquí está este cuaderno va a ser el fundamento, y yo coloco este lapicero allí. Toda la fuerza que se puede ejercer por causa de la gravedad, y dependiendo del peso del lapicero, va a caer sobre el cuaderno, que vendría siendo el fundamento en este caso. Un cuaderno es el fundamento, y yo coloco encima el lapicero, entonces vendría siendo el fundamento del lapicero. Entonces, en este caso, la mayor fuerza recae ahí, porque ustedes saben la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad jala todas las cosas a su centro. O sea, todas las cosas las trae a su centro, y en este caso la Tierra. Entonces, por eso es que cuando nosotros nos ponemos de pie, toda esa fuerza la ejerce en el punto donde estamos parados, o en donde estamos de pie. Porque todo es una tracción hacia abajo, hacia abajo. Entonces, todo el peso va a caer en el fundamento. Entonces, más vale que ese fundamento sea bueno, o si no, digamos, ese fundamento, o sea, no va a servir, pues, no va a servir como fundamento. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me suba en una silla de hierro. Si yo me subo en una silla de hierro, mi fundamento sería la silla. Y por supuesto, como es de hierro, va a soportar mi peso. Pero si yo me subo en una caja de cartón, pues en ese caso es diferente. El cartón, según mi peso, no va a poder conmigo. Yo debo pesar más de 70 kilos, no sé exactamente cuánto, pero por supuesto una caja de cartón no va a soportar con mi peso. O
sea que básicamente no va a servir como fundamento, no va a servir como base, quiera decírsele así de esa manera. Entonces, básicamente es donde cae todo el peso, o en donde se apoya una estructura o algo, en este caso. Entonces, si se quiere que algo sirva como fundamento de algo, entonces requiere que el fundamento sea lo suficientemente fuerte para soportar la estructura que va encima. Porque es un lugar, por definición, de apoyo. Por causa de la fuerza de gravedad, ustedes lo saben. Si las cosas fueran atraídas hacia arriba, fuera otra cosa. Entonces, en este caso, ese vendría siendo un fundamento. El lugar donde se apoya algo, o donde se apoya algo, y en donde ejerce su mayor fuerza ese algo. Entonces, normalmente, de otro punto de vista, se puede decir donde es un punto de confianza, donde uno confía algo. En este caso, se puede tomar desde diferentes puntos de vista, pero entiéndase de esta manera, es un apoyo. Es un apoyo de algo que se coloca encima, en este caso. Entonces, el fundamento de un hijo de Dios. ¿Cuál es el fundamento de un hijo de Dios? Véase también como otro ejemplo el fundamento que utilizan para las grandes estructuras, ya sea un edificio, se requiere un fundamento bastante fuerte para soportar un peso como ese, en un edificio de 50 pisos, pongamos. No es lo mismo a un fundamento de una casa. Una casa no necesita un fundamento como de un edificio, porque una casa por lo general es más pequeña. Por lo general podría ser hasta de 3 pisos máximo. O sea que no requiere mucho. Y si es de un solo piso, no requiere un fundamento muy grande, ni muy fuerte, ni muy profundo. Normalmente en este caso siempre tiene que ver con la profundidad o está relacionado el fundamento. Entre más sea el peso, más profundo debe ser el mismo fundamento. Entonces, ese es el fin, que sirva como una base y que soporte lo que se le va a colocar encima. De lo contrario, si el fundamento es débil, comparado con la fuerza que va a ejercer dicha estructura, entonces el fundamento se desbaratará. No es lo mismo usar, digamos, arena movediza, o sea, no es lo mismo, como dice la Biblia, arena movediza como fundamento, que es inestable. Cualquier estructura allí se caería por lo mismo, la inestabilidad del fundamento, a un fundamento, una roca. Por eso la Escritura hace alusión a ello. Ahora, el fundamento de un hijo de Dios, ¿cuál sería? Dice la Escritura, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué decían los hombres acerca de él? ¿De quién era él? Entonces uno decía Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Por supuesto, para pensar en esto, yo parto de la idea que todo tiene una razón y un porqué. Que no lo conozcamos o no seamos conscientes de ello es otra cosa. Pero sí hay un porqué, una razón para todas las cosas. Y ahora hablándolo desde este punto de vista, ellos tuvieron que, digamos, tener como base a aquella gente que decía que era Juan el Bautista, Jesús, o Elías, o Jeremías. Ellos debían de tener algún fundamento o algún sustento para lo que estaban diciendo, porque no iban a decir las cosas por decirlas, porque en este caso debieron ver algo en Jesús que se les asemejó a Juan el Bautista, o se le asemejó a Elías, o se le asemejó a Jeremías, o a alguno de los profetas. Algo ellos tuvieron que ver en Jesús
alguna característica, y esta característica a su vez sirvió como fundamento para ellos decir esto. Entonces, en este caso, quizás desde el punto de vista de Juan el Bautista, quizás fueron muy impresionados con el ministerio de Juan el Bautista y vieron cierto parecido del ministerio de Jesús con el de Juan el Bautista. Algo tuvieron que haber visto y por eso ellos se inclinaron a pensar en ello. O sea, no dijeron Juan el Bautista porque sí, o Elías porque sí. Debe ser que ellos vieron algún parecido. El ministerio de Jesús con Juan el Bautista y así por el estilo. Tenía una razón para decirlo, ya sea vaga, pero tenía una razón. En este caso, tenían un fundamento. Fundamento puede ser cualquier cosa en realidad. El punto no sería ese. O sea, porque el fundamento es el lugar donde se apoya algo. Ya sea que sea resistente o no lo sea. Igual es fundamento. La idea del fundamento, del principio del fundamento es que soporte dicha estructura, o la estructura que se quiera colocar allí o la cosa que se quiera colocar encima. Ese es el fin. Por ejemplo, no es lo mismo yo usar una silla, pararme una silla, estoy usando la silla como una base donde me estoy apoyando, donde estoy de pie, y yo me subo en la silla y la silla vendría siendo mi lugar de apoyo, ese sería mi fundamento. Ahora, a yo subirme en una caja de cartón, porque si yo me subo en una caja de cartón, usándolo como fundamento, la caja de cartón sería mi fundamento. Lo que pasa es que apenas intente montarme, esa caja de cartón se desbaratará porque no soportará mi peso. O sea, que básicamente ese fundamento se desbarata. Es un fundamento, pero no me sirve a mí como apoyo, no me sirve a mí como fundamento, porque en este caso yo tengo mucho peso en este caso y la caja de cartón no es lo suficiente resistente como para soportar mi peso. Otra cosa es que yo usara esa caja de cartón como fundamento para colocar un cuaderno o un lápiz encima. Lo más probable es que sí lo soporte, porque la caja de cartón tiene cierta resistencia. Entonces, en este caso, un lápiz no es muy pesado y un cuaderno que no sea muy pesado, bueno, va a poder estar encima de la caja de cartón sin ningún problema. O sea que en ese caso, basado en ese principio, la caja de cartón sería un buen fundamento para el lapicero o para un cuaderno liviano o para un cuaderno normal, porque normalmente no pesan, pero no sería un buen fundamento para mí. Entonces allí es donde uno debe aplicar la lógica. Entonces, fundamento puede ser cualquier cosa. La cosa es que sirva como fundamento. Porque si no, eso se desbarata fácilmente. O sea que si una persona dice algo y no tiene bases sólidas, es lo que uno normalmente dice, entonces fácilmente uno le desbarata esas bases. Entonces, en ese caso, es básicamente eso. Entonces, vemos que ellos tenían sus bases, sus fundamentos para decir que Juan el Bautista o Elías o Jeremías era Jesús, pues. Vaga, pero tenían la razón para decirlo. Ellos se apoyaban en algo que quizás habían visto en Jesús y que era un parecido con estos profetas anteriores. Ahora, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense en este caso, ¿cuál era la base del apoyo que tenía Pedro para decir esto? O sea, esto no es como alguien podría pensar, no, quizás adivinó. No, esto es más que eso. Hay cosas que en realidad o sea, eso de adivinar y eso no cuadra. En este caso, Pedro tuvo que tener una razón para decir eso. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era su base? ¿Cuál era su apoyo? Ahí es donde vamos.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense en el 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Dios le dijo a Pedro eso. Uno también podría usar como base a otra persona o como fundamento, porque quizás confiamos en esa persona. Recuerden que por extensión, fundamento también es o tiene que ver o está relacionado con la confianza, porque la confianza tiene que ver desde el punto de vista, no sé si se le puede decir emocional, es en quien yo me apoyo. Normalmente nosotros tenemos personas de confianza, personas que nos tratan bien y nosotros hemos verificado por la convivencia que hemos tenido, el compañerismo que hemos tenido, hemos verificado de que siempre ha procurado nuestro bienestar, y aunque a veces quizás nos ha dicho cosas duras, nos lo ha hecho con ese fin de ayudarnos. Entonces uno, al conocer una persona de esta categoría, es normal que uno tienda a confiar en esa persona. Si esa persona nunca me ha mentido, siempre me ha hablado con la verdad, entonces yo por lo general confiaré en lo que esa persona me estará diciendo. Si me lo asegura y me dice, no, seguro esto es así, entonces mi tendencia es confiar en esa persona. Básicamente yo me estaría apoyando en esa persona. Esa persona sería mi fundamento. Yo creo que lo están captando aquí. El lugar, o a quien yo me apoyo vendría siendo mi fundamento. En este caso, una persona puede ser mi fundamento. Ojo, cualquier cosa puede servir, cualquier cosa puede ser un fundamento. El punto es que sirva como fundamento, ¿sí me entienden? El punto es que ese fundamento que nosotros tengamos soporte el peso. Porque si no lo soporta, se desbarata. Así como si nos subimos una caja de cartón, se va a desbaratar. Entonces, en ese caso es eso básicamente. Ahora, tenemos que tener un buen fundamento. Porque si no lo tenemos, entonces vamos a sufrir decepciones, vamos a sufrir pérdidas. Entonces, básicamente es eso. Bueno. En este caso, Pedro se estaba apoyando en alguien. Pedro tenía como fundamento a alguien. Ahora la pregunta es ¿quién? No fue Jesús. Porque si fuera Jesús, Jesús fuera el que hubiera sido el que le habría dicho esto a Pedro. No, tú sabes que yo soy el Cristo. No, pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no fue un ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Dios es espíritu. ¿Quién era el apoyo de Pedro? ¿Cuál era la base de Pedro para decir eso? El Padre, el Espíritu Santo. Él fue el que le dijo a Pedro, otra manera de decirlo, le reveló a Pedro quién era Jesús. O sea que eso fue lo que Jesús dijo. Y también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál roca? Es la pregunta. La Iglesia Católica piensa que es Pedro. ¿Cómo Dios puede fundamentar su iglesia en alguien tan indeciso como lo fue Pedro antes de recibir el Espíritu Santo? Imagínense. ¿Cómo negó al Señor Jesús? El Señor no haría eso, básicamente. En este caso, no.
podría ser Pedro. Aquí dice, sobre esta roca, la pregunta es, ¿quién era esa roca? Esta roca, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca era un tipo del fundamento. Es un tipo de fundamento. Recuerden que ya Jesús había hablado ha hablado de aquella casa que fue edificada sobre la roca, en comparación a la que fue edificada sobre la arena. Perdón. En este caso, Jesús está hablando de fundamento. El fundamento de la casa que fue edificada sobre la arena era la arena, pero no era lo suficientemente fuerte como para soportar dicha estructura, y menos con precipitaciones, como con tempestades, como dice la Escritura, vinieron los vientos y las tempestades, entonces hicieron estragos. No así la casa que fue edificada sobre la roca. Estaba hablando de fundamento. ¿Cuál es el fundamento que debería tener una casa normalmente? Para poder soportar no solamente el peso de la misma, puede que lo soporte, pero soporta las precipitaciones, que siempre eso va a pasar. Por ejemplo, normalmente en algunos lugares donde se acostumbra a temblar, o sea, es la costumbre que tiemble la tierra, entonces los fundamentos de la estructura son antisísmicas por lo general en esos lugares, porque ellos saben que eso es algo constante. Entonces, si es algo constante, o es algo que deben prever, o sea, en este caso deben asegurarse que la estructura sea antisísmica o el fundamento sea antisísmico, porque de lo contrario de nada les sirve construir esa estructura, porque va a tener pérdida en el momento en que venga un temblor y le derribe eso. Cuando habla de roca, está hablando de fundamento. Entonces, por eso dice, sobre esta roca, que es el fundamento, edificaré mi iglesia. Esto yo creo que está claro, porque en este aspecto se entiende que es el fundamento. Pero ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál fue el apoyo de Pedro para decir estas cosas? Jesús lo dijo en el 17, el Padre. Por ejemplo, si alguien nos dice, nos viene diciendo, oye, en un lugar, digamos, hubo un accidente, y bueno, pasó esto, aquello y lo otro. Esa persona no está comentando eso, que seguramente presenció. Ahora, nosotros decidimos si creerle o no. Si le creemos, si nos apropiamos de eso, entonces le creemos. Si no nos apropiamos de eso, es porque desechamos la idea, porque dudamos de esa persona y de la veracidad de lo que dice. Entonces, pero si creemos, partiendo del punto de que creemos en lo que esa persona nos dice, entonces por lo general nosotros tenemos tendencia a contárselo a otro. Entonces uno le dice, no, mira, que en tal lugar hubo un accidente, supe que en tal lugar hubo un accidente. Ahora la persona le puede preguntar a uno, pero tú lo viste, tú estuviste allí. Y uno dice, no, a mí me comentaron que pasó esto y hubo un accidente y pasaron estas cosas allí. Ojo, el apoyo que yo tengo es la persona que me comentó, y yo decidí creerle, y por eso le comento a esta otra persona. O sea, el apoyo para lo que estoy diciendo es aquella persona, porque básicamente esa persona fue la que lo vio, no yo. Entonces, en este caso, es la razón por la cual yo estoy diciendo algo, o estoy dando esa noticia. Entonces, porque yo decidí confiar en esa persona. Entonces, en quien yo decida confiar, en quien yo confío se convierte para mí en un fundamento. El hecho de que sea estable o no, eso es otra cosa.
en este caso, si yo confío en esa persona vendría siendo mi fundamento. Claro, puede ser parcial o total, pero en este caso ese es el principio básico. Entonces, ¿cuál era el apoyo de Simón, Pedro? O sea, ¿cuál era el apoyo de Pedro? ¿Por qué razón Pedro dijo esto? No lo dijo por sí mismo. Ya Jesús dijo, tú lo dijiste, fue porque el Padre te lo dijo. Entonces, el apoyo de Pedro, el fundamento de Pedro para decir estas cosas, era el Padre. Entonces, si estamos hablando de fundamento, ¿quién es el fundamento? El fundamento en este caso es el Espíritu Santo según la revelación que fue dada. Entonces, la revelación que es dada por el Espíritu de Dios es la que realmente nos fundamenta. Entonces, en este caso, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El apoyo de Pedro fue el Espíritu Santo quien le reveló y le dio a conocer estas cosas. Por eso él dijo esto. Entonces, él lo dijo con esta seguridad porque precisamente recibió esa inspiración divina de parte de Dios. Por supuesto, en este caso, esto es lo que debemos ver claramente. Entonces, vemos que el fundamento de un creyente debe ser la revelación que es dada por el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura, esa es la base de la iglesia. La revelación que es por el Espíritu de Dios. Porque en este caso, si es el Espíritu el que nos lo ha revelado, entonces ciertamente es verdad, porque nos lo dijo Dios. Dios es verdadero, sea toda palabra hombre mentira, más la de Dios veraz. Entonces, este es el perfecto fundamento que debe tener el creyente hoy. El Espíritu Santo, la revelación que da el Espíritu de Dios. Ahora, 1 Corintios capítulo 2, vamos avanzando porque ya el tiempo es apremiante. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Por ninguno de estos medios vino. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriñado en lo profundo de Dios. Ahí está la revelación que es por el Espíritu, es lo que realmente fundamenta al creyente. O sea, el Espíritu de Dios básicamente. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El apoyo de un creyente debe ser el Espíritu Santo. El apoyo de un hijo de Dios debe ser el Espíritu Santo, según lo que el Espíritu Santo le dé a conocer. En esto ha de confiar. Entonces, en este caso, ese debe ser nuestro fundamento, el Espíritu Santo. Si este es nuestro fundamento, si Él es la roca eterna de los siglos, si Él es nuestra roca, entonces simplemente nosotros no vamos a caer jamás. Porque simplemente si lo tenemos en nuestras vidas, Él nos va a dar a conocer las cosas ocultas que nosotros no conocemos. Porque una cosa es recibir una revelación de parte de Dios sin tener el Espíritu de Dios, a una revelación teniendo el Espíritu de Dios. Ahí hay una gran diferencia. Pedro recibió esta revelación, pero decayó en el momento en que fue probado. O sea, en el momento en que lo estaban confrontando, él negó al Señor. ¿Por qué? Porque él no tenía el Espíritu Santo. Por eso, él se derrumbó. Por eso, él cayó. Porque no es suficiente tener una revelación aislada del Espíritu de Dios. Porque entonces caeremos. Lo que realmente fundamenta al creyente es el Espíritu Santo.
por causa de que Él va a ser nuestro apoyo y el que va a revelarnos y darnos a conocer las cosas que no conocemos y que son necesarias para nuestras vidas y mantenernos firmes. Por supuesto, la revelación que viene por el Espíritu de Dios es la que nos da a nosotros la guianza de lo que debemos hacer. Ahora, pero en este caso es interesante porque si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, ¿cómo reconocer si hay si la revelación viene de Dios o no es así? Porque simplemente Dios revela, pero también el diablo revela, da un entendimiento contrario a la palabra. Por lo tanto, ¿cómo poder discernir en estas dos cosas? Por eso es que la Escritura habla de aquellos escogidos de Dios que están fundamentados en esa roca. La roca por excelencia es Cristo. Cristo es esa roca. Cristo es nuestro fundamento, debe ser nuestro fundamento. Porque entonces podemos recibir revelación de Dios sin el Espíritu. También podemos recibir revelación del diablo sin el Espíritu. Porque entonces no vamos a discernir. Porque primero y principal nosotros no sabemos de qué espíritu nosotros somos. Por eso los discípulos decían, Señor, ¿quiere que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma a ellos? ¿Qué tipo de revelación habían recibido allí? Ellos habían recibido una revelación que no venía ni procedía del Espíritu de Dios, sino del otro espíritu. Por eso es que Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes todavía no tienen esa seguridad, no tienen esa ancla, ustedes no tienen el fundamento que es Cristo. O sea que básicamente el fundamento por excelencia del cristiano, del Hijo de Dios, es el mismo Espíritu Santo. Porque yo puedo confiar en Él, en lo que Él diga plenamente, porque Dios es verdadero. O sea, la palabra de hombre es mentira, pero la de Dios es veraz. Entonces yo me voy a asegurar en la palabra de Dios. Ese va a ser mi fundamento por cuanto yo sé que Dios no miente. Es por eso. Por quien sé quién lo dijo y le conozco. Entonces, la palabra de Dios es la que me da a mí la seguridad. O sea, la palabra de Dios me da la guianza. Pero Dios es quien me da la seguridad a mí. Por ejemplo, vemos dos casos. Está el caso de alguien que es mentiroso. Que sabemos que es mentiroso porque ya nos ha mentido muchas veces. Entonces él de repente nos dice, mira, hubo un accidente en tal lugar. Como la persona es un mentiroso, lo que me dice, yo lo pongo en duda. Y más sobre todo si obviamente yo no presencié ese hecho o ese evento. Si tendría que confiar en lo que él dice, yo no confiaría porque él es un mentiroso. Aunque me estuviera diciendo la verdad, yo no podría confiar en él. Yo no podría estar seguro en lo que él me está diciendo. ¿Por qué? Porque es un mentiroso el que me lo está diciendo. Pero si lo mismo que me dice el mentiroso me lo dice alguien que es de mi confianza y que yo sé que siempre me ha dicho la verdad, entonces mi tendencia va a ser a creer por causa de la persona quien me lo dijo. Sea toda palabra o mentira, mas la de Dios veraz. Yo no puedo confiar en el hombre como puedo confiar en Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace que la palabra de Dios sea segura? Es por quien lo dijo. Porque quien lo dijo ha probado ser verdadero.
Entonces, esta es mi seguridad, este es mi apoyo por quien lo dijo. Entonces, en este caso, de nada sirve que te diga, en este caso, la verdad, si quien lo dice es un mentiroso. Al no ser que yo tenga otra manera de identificar que eso sea la verdad, porque precisamente esa persona no me brinda confianza. Entonces allí tendría que haber otro agente mayor. En este caso, como nosotros sabemos que Dios no miente, por eso es que nuestra seguridad está allí. Por eso es que Dios juró cuando Él prometió a Abraham, en este caso lo que le prometió. No lo hizo, no lo hizo por él mismo, sino más bien por Abraham, porque normalmente en este caso un juramento es una manera de ratificar que eso precisamente va a ser así, pero eso Dios lo hace simplemente con motivo de asegurarle al hombre de que eso va a ser así. Aunque Dios es verdadero y Dios no necesita hacer eso básicamente. Entonces, en este caso, fíjense, la seguridad que nosotros podemos tener plenamente es en Dios. El hombre y la mujer pueden fallar, pueden que en un tiempo sean fieles, pueden que en un tiempo sean dignos de confianza, pero de un momento a otro puede cambiar eso. Entonces, nuestra seguridad plena está en Dios, porque Él nunca nos ha mentido. Entonces, en este caso, ¿quién era el apoyo de Pedro? El apoyo de Pedro es el Espíritu Santo, es Dios quien es Espíritu, y ese debe ser el apoyo y el fundamento que debe tener la iglesia. No tener revelaciones de fuentes que ni siquiera nosotros podemos, confirmar. No, primero asegúrese en Dios, asegúrese de tener el Espíritu Santo, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. El Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces, este es el fundamento del creyente. La revelación viene por el Espíritu de Dios. ¿Ven lo importante que es ser llenos del Espíritu Santo? Porque esta es nuestra seguridad. Esta es nuestra ancla. Aquí es donde sabemos de qué espíritu somos y sabemos quién está en nosotros y quién es el que nos está guiando a nosotros. De lo contrario, no estamos seguros, porque como pasó con los discípulos, no sabremos de qué espíritu somos. Entonces, en este caso, tenemos que tener esa seguridad, esa ancla. Entonces, quisiera tomar otra escritura que es Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Fíjense, en el versículo 12 habla de que no es que yo haya llegado a la meta, pero estoy más bien procurando llegar a la meta, según el propósito por el cual Dios me salvó y Dios me llamó. Entonces, el versículo 13 lo ratifica, hermano. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios nos llamó con un propósito, y ese es el propósito que usted y yo debemos estar enfocados en cumplir. Pues ahí es donde se requiere la revelación, porque aquí es donde vamos a leer el 15 que dice: así que todos los que somos perfectos, en este caso este término es enfocado, debe ser enfocado desde el punto de vista de madurez. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Cuando uno llega a la etapa de madurez, entonces uno llega, cuando varias personas están en esa etapa de madurez, ellos entienden, no sé si se le puede decir por sentido común, lo que conviene y lo que no conviene. Por ejemplo, normalmente cuando
uno debe, para poder tener una familia normalmente, uno debe llegar a la madurez primero, para uno luego estar en la capacidad para poder criar hijos. De lo contrario, entonces no sabremos cómo criar a nuestros hijos, y entonces ese es el problema que hay hoy día en la sociedad, que los padres no están preparados para hacerlo y no tienen, digamos, el conocimiento que se requiere o la madurez que se requiere para criar hijos. Pero entre padres maduros se puede llegar a una cosa en común, que no es bueno dejar a los hijos andar a sus anchas en la calle a la hora que ellos quieran vuelvan a sus casas. No es bueno eso. No es bueno que su hijo esté jugando a la mitad de la calle o algo así. Claro, esto sí es más sencillo, pero hay cosas que un padre normalmente sabe y conoce, ya sabe y conoce el peligro que hay en el mundo. Que no es bueno que su hijo o su hija se relacione con malas personas, porque esto tienden a influenciar de manera negativa a sus hijos. Entonces ahí es donde los padres le evitan que sus hijos tengan malas compañías y entonces hacer ciertas cosas que no convienen, ¿sí me entienden? Entonces, en este caso, entre padres maduros se entiende esto. Entre padres maduros se entiende que ante todo, ante cualquier palabra que uno le pueda, o consejo que le pueda dar uno a un hijo, es mayor el ejemplo que uno les da. No es lo mismo como decir, hijo, no fume, y mi hijo me ve fumando. Entonces eso no tiene sentido. El hijo se va a agarrar, y si es un padre, una madre maduro, se va a entender que habla más o es más fuerte la influencia de un ejemplo que las palabras. Entonces, en este caso, más bien el ejemplo debe dar fuerza a las palabras. Entonces, si mi hijo nunca me ve fumando y yo le digo no fume, entonces va a ser más fuerte lo que va a ejercer mayor influencia o mayor impacto lo que yo le pueda decir. Otra cosa sería que él me vea fumando y yo le digo no fume. Entonces, fíjense, ahí es donde encontramos la contradicción hoy día en el mundo. Pero si fueran padres maduros y saben lo que conviene y lo que no conviene, entonces esto enseñarían a sus hijos. Entonces, si un padre maduro sabe que no es bueno que su hijo fume, sea la edad que tenga, porque eso produce cáncer, eso daña el cuerpo, no es bueno que beba, eso primero daña su cuerpo, también daña su juicio y lo pone a hacer cosas que no debería hacer. No es bueno dejar a los hijos a las anchas, sino que hay que tenerles limitaciones, hay que darle responsabilidad a los hijos, porque eso es lo que les va a permitir madurar en cuanto a ejercer una responsabilidad y tener que llevarla a cabo. Entonces, hay cosas que podemos llegar a un sentido común si hay una madurez. A este tipo de madurez que se refiere Pablo. Así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, esto mismo sintamos. O sea, si somos maduros, si todos llegamos a esa plenitud que es madurez, entonces debemos sentir una misma cosa, porque debemos saber lo mismo, debemos tener por sentido común ya lo que conviene y lo que no conviene, ya por sentido común, porque ya entendemos lo que conviene y lo que no conviene. Y si otra cosa sentí, esto también lo revelará Dios. O sea que ya ahí en ese punto de plena madurez debemos de tener y llegar a tener un mismo pensamiento, porque se supone que estamos llegando a la misma plenitud. Yo no estoy llegando a la plenitud mía ni a la plenitud de alguien más. Yo tengo que llegar a la plenitud de Cristo. Y si todos estamos llegando a esa plenitud, entonces debemos pensar una misma cosa y hacer una misma cosa. Entonces en este caso, por eso dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Esto debe ser la consecuencia de ello. Porque si nosotros tenemos como regla la palabra, ese es nuestro instructor y Dios, o sea, la palabra es nuestra base y quien nos instruye es el mismo espíritu, la misma palabra, el mismo espíritu, entonces todos debemos llegar a la misma plenitud, a la misma estatura y pensar lo mismo, porque entonces si tenemos la misma Biblia, el mismo espíritu que nos guía, no debemos pensar otra cosa. O no debemos estar en desacuerdo en cuanto a algunas cosas. Más bien debemos llegar a un mismo sentido común.
si se quiere decir de esa manera, si cabe la palabra. Entonces, en este caso, fíjense, si es Dios el que fundamenta nuestras vidas, si es el Dios quien dirige nuestros pasos, Él no nos va a llevar a un lugar contrario a su palabra. Simplemente nosotros vamos a hacer lo que se supone que debemos hacer y obrar conforme a la palabra. O sea que nosotros vamos a llegar a una perfecta unidad en Cristo Jesús porque tenemos el mismo fundamento. Fíjense que Pablo habló de aquellas cosas que son reveladas por Dios, por el mismo Espíritu de Dios, para que nosotros sepamos lo que Él nos ha concedido. Ahora, dice también el capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí estamos. Jesucristo es el fundamento. En ese tiempo Jesús, como hombre, en ese caso Él estaba cumpliendo una labor, pero en este caso Él no era el fundamento de Pedro en ese momento. El fundamento de Pedro en ese momento, el apoyo de Pedro para Pedro decir estas cosas, era el Espíritu Santo. Era también el mismo fundamento de Jesús. Pero luego que Jesús ascendió, después de su muerte y resurrección, entonces Él dio toda potestad me es dada. Ahora Él era el Todopoderoso. O sea, ahora todo el poder se concentró en Él. O sea, Él es el mismo. Lo que pasa es que vino en diferentes manifestaciones. Como el Padre, luego se manifestó como el Hijo y ahora se manifiesta como el Espíritu Santo. Es decir, es la misma manifestación de Dios. O sea, es diferentes manifestaciones de Dios o diferentes manifestaciones del mismo ser. Entonces luego ese poder se concreta. Ahora Él dice, toda potestad me es dada. Luego Pedro dice Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor, Antiguo Testamento, y Cristo, que es el Espíritu Santo, la unción. Entonces, en este caso, de Jesús, que fue carne, habitó entre nosotros, Dios con nosotros, Dios lo ha hecho Señor, es el que estaba en el pasado, y es Cristo el que ahora estaría en el futuro como el fundamento ahora de su iglesia. Entonces, Jesucristo es el fundamento de la iglesia, es toda la plenitud de Dios que es y quien es el fundamento de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque todas estas manifestaciones se concretaron y se definieron, o sea, como le digo, en el mismo ser. O sea, Dios mismo dijo, o sea, yo fui el que estaba en el pasado, en el Antiguo Testamento, yo soy el que me manifesté en carne y yo soy el que voy a estar con mi pueblo de ahora en adelante, por medio del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que fue Dios, todas sus manifestaciones se concretaron, o sea, se unieron, y eso es lo que da resultado a un solo nombre, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este nombre, sobre todo nombre, es Jesucristo. Ahora, ese es el fundamento de la iglesia, Jesucristo, porque ahora Jesucristo mora en nosotros en forma del Espíritu Santo, para ser nuestro fundamento, nuestra ancla, nuestra seguridad, nuestro apoyo pleno. Entonces, por eso es que decimos, sea toda palabra de hombre mentira, mas la de Dios veraz. Entonces, partiendo de este punto de vista, debemos estar ya claros. Entonces, ¿quién es nuestro fundamento? Jesucristo. Usted no se debe apoyar en lo que yo digo y porque yo lo digo. Su apoyo debe ser Jesucristo. Nuestro apoyo es Jesucristo. ¿Y de qué manera? Porque Él es el que vive o debe morar en nosotros.
Y es el que debe revelarnos y darnos a conocer las cosas que no entendemos. Porque aunque yo lo pueda explicar, aunque Jesús se lo explicó a sus discípulos, los discípulos no lo entendieron. Hasta después de haber recibido el Espíritu Santo, ahora sí ellos lo comprendieron. Ellos ahora sí fueron testigos de las cosas que Jesús les había dicho. Porque ahora ese mismo Espíritu que tenía Jesús, ese mismo Espíritu estaba en ellos. Y ese mismo Espíritu les dio a conocer las cosas que Jesús les había dicho, porque aunque Jesús se lo había dicho, ellos no lo entendían, porque necesitaban ser reveladas. Entonces el Espíritu de Dios es el que nos da a revelar las cosas. Entonces, aquí vamos a ver lo fundamental que es esto. ¿Cuál debe ser nuestro fundamento? Jesucristo. Entonces, nosotros sabemos que Dios envió un profeta para la edad. Dios envió profeta y Dios usó ese profeta. Dios trajo un mensaje para la edad a través de ese profeta. ¿De qué manera? Dios le reveló a ese profeta el misterio que estaba oculto de tiempos antiguos y lo dio a conocer a través de él. ¿De qué manera? Dios se lo reveló a él y el profeta lo explicó. Ahora, una explicación no es revelación. Usted y yo debemos recibir la misma revelación que recibió el profeta para poder entender lo que él quiso decir. Eso quiere decir que no fue suficiente que Jesús se lo dijera a los discípulos, le dijera lo que él tenía que padecer y todo lo que iba a pasar con él, para que ellos entendieran. Ellos no lo entendieron, sino después. Después fue que lo entendieron. Entonces, después fue que ellos entendieron muchas cosas. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos pudieron hablar con seguridad de las cosas que Jesús le había dicho y hablar de ese nombre, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Ya todo eso, ellos estaban claros perfectamente. Ya tenían una seguridad plena de lo que Jesús había dicho, por cuanto ellos entendían lo que Jesús había dicho, porque el Espíritu, ese mismo Espíritu que moraba en Jesús, moraba en ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos da a nosotros seguridad? No es lo que un hombre diga. El hermano Branham es un hombre. No nos debe dar seguridad lo que él dijo, sino saber y entender que Dios lo dijo. Sabemos que Dios habló a través de él. Pero aquí hay un asunto. Así como los discípulos de Jesús no entendieron lo que Jesús les dijo, sino hasta después de haber recibido esa experiencia en Pentecostés, fueron verdaderamente testigos de esas cosas porque recibieron el mismo Espíritu que les dio a conocer esas cosas. Entonces, ahí fue donde ellos lo comprendieron. Entonces, si el hermano Branham, coloquémoslo en el mismo lugar que Jesús. No importa cuánto el hermano Branham nos lo haya explicado. Eso necesita ser revelado. Y ahí es donde tenemos la gran confusión hoy en día. Que muchos creen que el profeta dijo esto, que muchos creen que el profeta dijo aquello y lo otro. Y entonces hay una verdadera confusión allí. ¿Por qué? Porque no se ha recibido revelación. Más bien lo que se recibió fue la explicación del profeta. A él le fue revelado, pero a nosotros todavía nos queda oculto hasta que eso nos sea revelado a nosotros por el Espíritu que le reveló a él. A veces creemos que lo tenemos claro, pero en realidad no. Simplemente seguimos al pie de la letra lo que el profeta dijo. Entonces a veces hasta llegamos a creer que, por ejemplo, el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento son cosas diferentes, cuando él lo dijo en algunos mensajes que es lo mismo. Aunque en otras pareciera que dijera que fuera diferente, pero no. Simplemente si usted recibe revelación por el mismo Espíritu que recibió revelación el profeta, usted va a entender el marco en que lo dijo y por qué se entendió así. Es como Jesús dijo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Jesús lo dijo literal así.
Pero los discípulos entendieron qué quería decir. Ellos entendieron el marco y por eso Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo. Entonces, Pedro estaba claro. ¿Qué dijo Jesús? En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero Jesús sabía que el nombre del Padre en el Antiguo Testamento, el nombre del Hijo que se manifestó y el nombre del Espíritu Santo, que es Cristo, es la unción, es el Señor Jesucristo. Entonces, en ese caso, él pudo entenderlo porque él recibió el Espíritu Santo. Y él pudo decir lo mismo que dijo Jesús, pero en otras palabras, dijo lo mismo. En otras palabras, dijo lo mismo, pero de una manera más directa. No es lo mismo decir mi padre a decir Isaac es mi padre. Ya eso es más claro y directo. Yo estoy diciendo que mi papá se llama Isaac. A decir mi padre. Mi padre puede llamarse como sea. Para usted eso le queda oculto. Pero si yo digo mi padre es Isaac, entonces ahí es otra cosa. Ya estoy directamente diciendo lo que es. Entonces Pedro dijo, el nombre del Padre y del Espíritu Santo es Jesucristo. El Señor Jesucristo es Jesucristo. Entonces, Pedro lo vio. Entonces, el hermano Branham muchas veces dice ciertas cosas que pareciera que se contradijera, pero en realidad no. Véanlo en el marco correcto, pero eso usted lo va a poder ver es recibiendo el mismo Espíritu Santo que recibió el profeta. Entonces, en este caso, hay quienes creen que la dinámica es diferente al Espíritu Santo, pero es lo mismo. Y el profeta lo dijo, precisamente ya salió el sol. El Espíritu Santo es la dinámica. Él lo dijo claramente, aunque en otras partes pareciera que dijera que tiene que venir algo en mayor al Espíritu Santo como la dinámica. Pareciera que dijera eso, pero en realidad no. Si usted lo ve en el marco correcto, usted va a entender lo que él quiso decir. Que en realidad el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, pero hay una plenitud que se debe manifestar ahora en nosotros, porque ustedes saben que la plenitud del Espíritu Santo no se manifiesta en nosotros, sino a medida que nosotros vamos alimentando el Espíritu Santo con esa palabra, y Él va creciendo en nosotros a medida que nosotros vamos rindiendo nuestra vida. Entonces Él cada vez va teniendo más lugar en nuestra vida, hasta que Él crece. Cristo crece en nosotros y entonces es ahora más vamos a sentir más la unción, más el poder, no porque haya venido poder externo, sino que el mismo Espíritu Santo que está en nosotros, que ha estado creciendo porque lo hemos estado alimentando con la palabra y nos hemos estado rindiendo y dándole lugar en nuestra vida para que Él vaya creciendo, porque lo estamos alimentando, Él va a crecer, pero si en nuestra vida no hay rendición, entonces no va a llegar a la plenitud que debe llegar. Entonces, a medida que nosotros nos vayamos rindiendo, entonces el Espíritu Santo va hallando lugar más en nuestras vidas y va vivificando más áreas de nuestras vidas por su Espíritu que mora en nosotros, y de esa manera al final tendremos lo que es la manifestación de los hijos de Dios. Jesús manifestado en cuerpos mortales, porque básicamente eso es lo que nos dice la Escritura que debe suceder. Si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, entonces Él debe vivificar nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Eso habla de la resurrección, pero también habla de una vivificación en cuanto a las obras muertas del pecado en contraste a las obras de vida, que en este caso es la obediencia a la palabra de Dios. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Estamos hablando antes de la transformación. Es decir, que esto que estamos esperando en realidad es lo que ya algunos ya tenemos, que es el Espíritu Santo, pero ahora a través de la rendición Él va creciendo en nuestras vidas. Entonces todo eso está en los mensajes, pero lo vamos a poder ver si recibimos y tenemos como apoyo, como base, no lo que el profeta dijo, sino lo que el Espíritu Santo nos revela en nuestras vidas.
Por supuesto, lo que el profeta dijo es la verdad, pero eso a su vez debe ser revelado, y quien nos lo va a revelar no es el profeta, sino el Espíritu Santo, que ahora debe morar en nosotros para asegurarnos que la revelación en realidad que recibamos sea fidedigna y sea de Dios, porque si no sabemos de qué espíritu somos, entonces podemos recibir cualquier tipo de revelación pensando que es Dios. Y lo único que nos permite no entrar o caer en el engaño es el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es el Espíritu de verdad que nos va a guiar a toda verdad. De lo contrario, no hay seguridad de ello. Entonces, el Espíritu Santo es la seguridad del creyente, el fundamento del creyente, por cuanto Dios no miente y Dios siempre nos va a guiar a la verdad, porque Él, a toda la verdad, porque Él lo prometió así. Y nosotros lo que vamos a recibir en nuestras vidas va a ser básicamente la revelación de lo que ya Dios nos ha hablado a través de lo que dijo el profeta. Lo que dijo el profeta es la verdad, pero cómo usted puede colocarlo en el marco correcto y no errar en el discernimiento es a través de la revelación que viene por el Espíritu, porque aunque el profeta fuera Jesús y él explicara todas las cosas que explicó, aún así eso no contaría como revelación, porque en ese caso los discípulos no entendieron lo que Jesús dijo, sino después de recibir esa experiencia en Pentecostés, porque recibieron el mismo Espíritu que recibió Jesús y que fue el que dio a conocer las cosas que Jesús dijo. O las declaró. Entonces este mismo Espíritu que ahora moraba en ellos fue que les dio el entendimiento pleno de lo que Jesús había dicho. Solamente ahí fue que ellos lo entendieron. Si pasó con Jesús, también pasa con el hermano Branham en esta edad, que lo que él dijo no es suficiente para nosotros entenderlo, porque no es revelación todavía, es solamente la palabra de Dios en misterio, que debe ser revelada y colocada en el lugar correcto en nuestras vidas para que eso pueda ser vivificado en nosotros por medio de la revelación que viene por el Espíritu Santo, y que de seguro de nosotros debemos, que nosotros debemos asegurarnos de tenerlo. Entonces, en este caso, bueno, es lo que quería hablarle. Ojalá el Señor pueda revelar esto en sus corazones y saber de lo que les estoy hablando. Entonces, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a hacer una oración. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tus bondades y misericordias, Señor, por la palabra que se nos ha sido expuesta, Señor. Padre Celestial, que esta palabra, Señor, sea revelada en los corazones de mis hermanos y hermanas, Señor. Que no tomen literalmente lo que se dice, Señor, sino que más bien, Padre Celestial, se preocupen en oración, buscándote a ti, Señor, en la meditación, Señor, en todo tiempo, Señor, la revelación, recibir esa revelación que viene de ti, Señor, para poder colocar todo en el marco correcto, Señor, porque es fácil, Señor, errar aún teniendo la verdad, por cuanto en este caso la verdad requiere ser revelada. La verdad requiere esa revelación que solo tú puedes darla a través del Espíritu Santo, Señor. Que ellos puedan recibir esa experiencia en sus vidas, Señor, porque tampoco de nada sirve tener revelaciones aisladas del Espíritu Santo sin tener el Espíritu Santo, porque en este caso el Espíritu Santo es el que nos va a dar la seguridad que nosotros hemos de recibir revelación, Padre Celestial, que viene de parte tuya, Señor, y estamos seguros que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. De lo contrario, no tendremos esa seguridad, porque nuestra seguridad es Cristo en nosotros. Padre Celestial, por eso te pedimos, Señor, que seas tú inquietando cada corazón, Señor, y que cada vida, Señor, que no te haya aceptado a ti, Señor, pueda tener esa experiencia personal en su vida, Señor, y ver, Señor, la divina gracia que ha sido manifestada, Señor, a nuestras vidas, Señor, para nosotros poder conocer aquellas cosas ocultas que no conocemos, Señor, que son las que nos van a traer o nos van a llevar a perfección, Padre Celestial, para entender plenamente, Señor, lo que verdaderamente nos conviene, Señor, y poder tomar aquello que es eterno y duradero, Señor. Padre Celestial, que
haya esa inquietud, Señor, en los corazones, Señor, de mis hermanos y hermanas, Señor, para seguir buscándote, Señor, en consagración, Señor, en santidad, Señor, buscándote en oración, Señor, una búsqueda constante, Señor, y que, Padre Celestial, nos mantengamos alerta y despiertos, Señor, a pesar de las influencias que hay en el mundo hoy, Padre Celestial, y las diversas atracciones que hay, Señor. Que sea tu gracia, Señor, con nosotros, tu presencia propicia a nuestras vidas. Así te lo pedimos, Padre Celestial. Sé tú impartiendo liberación, sanidad, Señor, Padre Celestial, y ayuda a todo aquel que necesite, Señor, porque tú eres el que nos puede dar la satisfacción plena en nuestras vidas, Señor, darnos lo que nosotros verdaderamente necesitamos, Señor. Que cada uno pueda tener una experiencia personal contigo, Señor, donde quiera se encuentre, Señor, donde quiera nos escuche y nos vean, Señor, a través de los medios. Porque te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Bueno, le invitamos al próximo servicio, en lo cual van a tener nuestros hermanos que van a estar también exponiendo la palabra del Señor según lo que Dios quiera que nosotros veamos claramente, que va a ser de edificación para nuestra vida y crecimiento espiritual. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.